The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Listo. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar a describir el caso como tal. Simulé a través de la máquina virtual en el sistema Backtrack una USB, que en realidad la USB es un dispositivo Dev SDB1, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a comentar en el sistema de borrado dónde en realidad reside el concepto de borrado en un sistema operativo, ¿no? La respuesta está al nivel del file system. ¿Va? Hay varios componentes, recordemos, de sistemas operativos que se puede ver, si mal no recuerdo, se ven en sistemas operativos 1, en donde vemos los componentes y las capas de un sistema operativo, ¿no? Donde podemos encontrar el núcleo, podemos encontrar el mismo kernel, el sistema operativo como tal, las aplicaciones y los servicios, ¿no? Tenemos por ahí la parte física, la BIOS, etcétera. Sin embargo, hoy vamos a visitar de la parte del sistema operativo específicamente al file system. El file system que es el encargado en términos coloquiales de llevar a cabo la administración de lo que pasa a nivel de información en el disco duro, de una manera simple de explicar, ¿no? Entonces, si ven en la pantalla, aquí tenemos, eh, voy a, a, voy a darle un formato de bajo nivel al file system que nosotros vamos a estar ocupando, que es nuestra USB, que en este caso es la unidad SDD. Lo que hago aquí es nada más escribirla de puros ceros. Esto con el fin de que vean tanto la capacidad que se tiene para esta simulación de USB, que en este caso tenemos 58 megabytes asociados directamente a la capacidad de ese dispositivo. ¿Sale? Esos 58 megabytes son los que vamos a estar utilizando para hacer la prueba de, digamos, de borrado y de recuperación del mismo dato. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Vaya, en la USB, pues darle un formato en el cual nosotros podamos administrar. En este caso va a ser un file system tipo extendido 3. Entonces, vamos a darle su primera partición al dispositivo. Entonces, si se ve, las particiones ahorita están en blanco. Vamos a asignar una partición primaria. Recuerden que solo podemos tener 4 particiones. Una primaria y si queremos más necesitaremos una extendida para poder asignar n número de lógicas. Una vez que tenemos nuestra partición, guardamos los datos y le creamos un file system que para nuestro caso, make file system va a ser un extendido 3 a la unidad a la partición que acabamos de crear, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí empieza la parte interesante que debemos ir conociendo en términos teóricos cuando nos enfrentamos en materia forense a la pérdida de información. Nótese que cada vez que yo creo un file system hay una estructura que se guarda como tal. El file system tiene diferentes indicadores, como el superbloque, que indica, vaya, de forma coloquial, el tipo de partición el cual está, digamos, montado, cuál está asignada a un sistema operativo. Vaya, la administración del espacio libre de los inodos, donde ahí es donde vamos a hacer directamente la prueba, la estructura del directorio raíz que se contiene y adicional el número de bloques, fragmentos e inodos que se tienen como parte del mismo file system, ¿no? Si ven aquí tenemos un tamaño del bloque de 1024 bytes, tenemos por aquí la estructura de los inodos. Recordemos que la estructura de los inodos es particularmente vista en los tipos de file system extendido algo, ¿no? Extendido 2, extendido 3, extendido 4. Esta es la forma en que se administra. Digamos, en términos coloquiales, muestro una imagen en donde podemos ver que por cada información que se tiene a nivel del file system, sea directorio o sea algún archivo, siempre vamos a tener un nodo I que proviene del file system y que es asignado y administrado obviamente por el sistema operativo, pero vaya, es un componente básico del file system, el cual nos dice que toda la información que nosotros tenemos, por ejemplo, el archivo mbox del directorio user as, siempre va a estar asignada a un inodo. En realidad, cuando nosotros hacemos un borrado de información, no necesariamente estamos reescribiendo la información que estamos visualizando. Sin embargo,
si desligamos la lista de inodos para poder determinarlo como libre y poder usarlo nuevamente. Es decir, cuando ustedes borran, en realidad, cuando no se hace un formato a bajo nivel, en realidad no estás borrando, estás desindexando. Es algo similar que pasa con los otros tipos de file systems, NTFS, en sus conceptos más básicos, ¿no? La mayoría de nosotros hemos ocupado alguna vez Windows, hay quienes somos usuarios Mac. El concepto sigue siendo el mismo independientemente que el file system cambia. Bueno, si no el mismo, es similar en ciertos componentes y ciertas estructuras. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa exactamente. Aquí tenemos un file system que está creado por tantos números de inodos y cada inodo, que es una liga, apunta a un bloque en específico donde está específicamente nuestra información. ¿Sale? Entonces vamos a montar esta unidad que es la SDB1. Lo voy a montar en el directorio MNT. Entonces, esa unidad USB ahorita está completamente vacía. En el momento que yo le creé el file system, automáticamente creó el directorio lost found. Nosotros podemos ver directamente información estadística del file system con el comando fsstart y le damos la unidad SDB, en nuestro caso, nuestra USB, SDB1. Y vamos a ver algo importante que nos sirve mucho en materia forense, ¿no? Podemos ver información, vaya, del tipo de file system, que aquí estaría embebida la información del superbloque. Vean, información relevante como la última vez que se hizo una escritura en el file system. Esto es muy importante saberlo y reconocerlo, ya que muchas veces cuando nosotros montamos información para la recuperación de datos, siempre nuestros dispositivos tienen que ser montados como solo lectura, porque corremos el riesgo no solo de sobreescribir los sínodos que posiblemente estén sueltos, que estén libres, podemos incluso llegar a dañar la estructura del file system de forma tal que la información pueda llegar a ser muy poco probable de recuperar. Y por otro lado, si una unidad está ya en un proceso legal, podemos llegar a sobreescribir las fechas de acceso, ¿no? Y poder manipular la evidencia de forma accidental, toda vez que se encuentra en un proceso legal. Entonces es importante saber que cuando estamos en un proceso forense de recuperación de datos, casi siempre trabajamos sobre copias, sobre clones de dispositivos, ¿no? Copias fieles bit a bit de la información para no dañar la original. Vaya, para nuestro caso no es menester que tengamos, montado el dispositivo de forma de solo lectura. Sin embargo, lo único que quiero mostrar es que el file system en sí empieza a atar toda la estructura de directorios que se encuentran en esa partición y viene señalada o señalizada y organizada en grupos de bloques donde se almacena la información y a su vez en grupos y estructuras de inodos, ¿no? Vean la pantalla que se encuentra como podemos ver diferentes grupos que contienen ciertos rangos de inodos. ¿Qué es lo que hace esto? Que se facilita la administración de las listas ligadas de información. Al final del día, un archivo es una lista ligada de bloques que está indexada en nuestro caso, extendido 3 por una estructura de inodos que nos va a dar la pauta de dónde se encuentra la información. Tenemos el grupo 0 que tiene un rango de inodos, un rango de bloques, se señalizan los superbloques, el número de bloques que se encuentran libres para ese grupo y el número de inodos que se encuentran libres también para ese grupo, ¿no? Y así tenemos pues todos los grupos que comprenden el número de inodos y bloques en nuestro file system. ¿Sale? Entonces, una vez dicho esto, vamos a hacer una prueba en el directorio MNT, que es nuestro dispositivo donde se encuentra el USB, y vamos a hacerlo de este lado para mostrar algo interesante. Cada vez que nosotros hacemos un archivo, voy a mostrar de este lado, Backtrack tiene un conjunto de herramientas en materia forense para hacer data carving. El carving, por su definición, vaya a cavar en un contexto literal, significa aterrizado en materia de sistemas operativos o en un file system, que vamos a hacer un extracto de información de manera, digamos, profunda, ¿no? Lo que hacen estas herramientas
Algunas solo agarran y toman los índices que puedes tener en la location table, que puede ser en un file system, de esos que ocupa la suite de Microsoft como Windows, o la parte de inodos de indexado que utilizan los sistemas, generalmente los sistemas GNU Linux, ¿no? Algunas herramientas de Carbine todavía pueden extraer, valdría la pena tal vez en alguna otra sesión hablar de no solo del file system a nivel de los sínodos, sino a nivel de los bloques para que entendamos cómo se va administrando la información en el disco duro. Ahorita sepamos que un archivo, cuando se liga de una forma dinámica para poderla visualizar en un disco duro, los componentes, la información en sí puede quedar a llegar dividida o subdividida, digamos, en diferentes bloques. Para cuando yo accedo a un archivo, a nivel del disco duro, generalmente estoy accediendo a diferentes secciones, digamos, lugares del disco duro para poder visualizar toda la información que contiene un archivo, ¿no? A veces esa información, a veces un archivo de 4 megas, puede ser escrito en un bloque de 8 megas, por lo cual cuando se llega a sobreescribir información más pequeña como en un bloque, un archivo de 1 mega en un bloque de 8 megas, pues los otros 3 megas de información que se tenían del archivo pasado, pues siguen estando visibles, sigue siendo información que está en el bloque. Y hay herramientas Carbine como Scalpel, que de hecho está aquí, lo que hace es no solo busca información que se encuentra desindexada en nodos que se encuentran libres, sino en el tamaño del bloque del file system busca información que intenta recuperar a través de diferentes, de la posición o sobreposición de headers y la creación de información, ¿no? Para nuestro caso, vaya, hay muchas herramientas. De hecho, les recomiendo mucho la página. Aquí la tengo. Esta no es. Del forensicswiki.org, donde te da diferentes herramientas para poder hacer la recuperación de particiones, así como la recuperación de datos, ¿no? Hay diferentes herramientas de las más comunes que vemos en el mercado que se ocupan, que yo he visto que diferentes expertos ocupamos cuando nos enfrentamos a estos casos, pues es el Foremost. Digamos que es de los más ocupados, ¿no? Para hacer Carbine. De hecho, aquí se encuentra como parte de la suite. Para nuestro caso, vamos a utilizar Extune Delete, que es específicamente para recuperar información sobre archivos tipo extendido algo. Y para aquellos usuarios que son Windows, les recomiendo mucho el Restoration, ¿no? Al final del día, ustedes pueden probar cualquiera de los que se encuentra aquí para los diferentes sistemas Mac, Windows y Linux que hay en el mercado. Y vaya, me cuentan cómo les fue, ¿no? En realidad el uso de la herramienta es trivial. Lo que estamos aquí para analizar pues, es qué es lo que pasa a bajo nivel. Entonces, vamos a utilizar el programa Extune Delete, perdón, para nuestro dispositivo, la unidad, la USB que es el USB S1, ¿no? Déjenme desmontarla, nada más para mostrarles cierta información. SDB1. Listo. Entonces, vamos a sacar información que quiero que vean, como que nos da la herramienta. La misma herramienta Extune Delete, si se dan cuenta, nos trae información que les acabo de mostrar del file system. El número de bloques que se encuentran libres, el número de nodos que se encuentran libres, tamaño de los frames, información adicional que requiere para ir leyendo la estructura de nodos y de bloques que se encuentran ocupados, ¿no? Si nosotros creamos un archivo, vamos a mostrar el número de inodos ahorita que se encuentran libres. Entonces, en el file system stat podemos ver que tenemos una lista libre de nodos que está en 14.045 nodos libres. ¿Qué es lo que sucede cuando yo monto mi unidad USB y genero un archivo? Vamos a crear un archivo que se llame Chiyux. Y ese archivo vamos a editarlo
y le vamos a poner en su contenido mi nombre, Edgar Alberto Chillón Escárcega. Es correcto. Ya tenemos entonces en nuestra estructura de USB un archivo que se llama Chiyux, que contiene mi nombre, y un directorio que se llama lostfound, que es creado automáticamente toda vez que se crea un tipo de file system tipo extendido. ¿Sale? La idea del lostfound es que se utiliza de forma nativa por el sistema operativo para la administración del file system, ¿no? Lo ocupa el mismo file system. Ahora que creé dicho archivo, vamos a ver si cambia esta estructura que tenemos aquí. ¿Sale? Tenemos 14.045. Vamos a sacar nuevamente estadísticas del dato. Déjenme desmontarla, ya que tenemos. Desmonto mi unidad. Vamos a sacar los datos. Y nótese cómo la estructura en la parte de free nodes, free inodes, los nodos y nodos libres que se encuentran, se va decrementando. Lo que quiere decir que cada vez que se crea un archivo, la estructura se acomoda de forma tal que el file system dice, ok, necesito ligar al archivo Chiyux que se acaba de crear. Entonces, ese archivo Chiyux ya tiene asociado como tal un inodo. Si lo montamos y analizamos los inodos que se encuentran en esa estructura, vamos a ver lo siguiente. La opción para poder acceder directamente a la información del inodo es tan simple como enumerar la lista de archivos y directorios que se encuentran dentro de nuestra unidad. Con la opción I nos aparece al inicio el inodo asociado al componente, al directorio o en este caso a nuestro archivo. Entonces, nótese que nuestro archivo Chiyux tiene una relación con el inodo 14. Nosotros podemos consultar también esta información directamente con la herramienta. Podemos, por ejemplo, delete, voy a dar el help para que vean las opciones que se encuentran. Podemos acceder directamente a información del superbloque. Podemos, o sea, para que nos diga qué tipo de file system es. Podemos acceder a información a un nodo en específico, a un bloque en específico, o podemos hacer ya la restauración de un nodo en específico o de toda nuestra información. Podemos especificar que en muchos de los casos es importante hacerlo el tamaño del bloque para el file system del cual estamos intentando hacer la recuperación. Entonces, vaya, eso queda en términos teóricos, sin embargo es importante saberlo porque hay veces que se tiene que hacer reconstrucción de los headers de la información e incluso a veces del file system, ¿no? Entonces, saberlo es importante para poder entender y localizar dónde está la información que necesitamos recuperar o la estructura que necesitamos recuperar. Vamos a decirle a esta herramienta que nos traiga la información que se encuentran en nodos específicos. Entonces, vamos a decirle que nos traiga qué hay en el inodo 1 del file system de nuestra unidad SDB1, que es la que está simulando nuestra USB. Entonces, vamos a ver qué hay. Nos dice que en el nodo 1 no está asignado completamente. Entonces vamos a ver qué hay en el nodo 2. Y vean lo que hay aquí. Fíjense lo que hizo por default un file system orientado a bitácoras. Que aquí ya es una función que tendremos que analizar un poco más a detalle entre el file system y el sistema operativo. Pero vean la información que tengo aquí. En el momento que se crea el file system, tengo un directorio que se llama los founds, que tiene asignado el inodo 11. En el directorio padre, que en sí sería nuestra USB, que es donde se ve aquí el punto y los dos puntos, está asignada al directorio 2, el cual quiere decir que contiene la estructura del directorio raíz. Recuerden que todo file system contiene un campo que almacena el directorio
o la lista de directorios, ¿no? Para nuestro caso, el inodo 2 es el que nos presenta toda la estructura de directorios. Y nótese que cuando yo creé el archivo Chiyux, automáticamente el sistema generó un .chiyux.swp y un Chiyux con una tilde, que si se dan cuenta aquí ya aparece con un estatus borrado y hay un ínodo asociado a estos elementos. Es una operación, digamos, entre ya los recursos del sistema operativo, que en este caso fue nuestra herramienta BI, que automáticamente nos generó un archivo de respaldo por si falla o hay algún componente que haga que truene la aplicación. Automáticamente intenta recuperar lo que hicimos en el archivo Chiyux con el punto chiyux.swp y en base con el Chiyux ampersand, ¿no? Perdón, tilde. Y aquí obviamente aparecen con un estatus borrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar, vamos a montar nuestra USB y vamos a simular sdb1 en mnt y vamos a simular en nuestra estructura una pérdida de información. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, recién que estábamos en los primeros años estudiando estos elementos, recuerdo que se decía mucho cuando yo manejaba las versiones Linux PPP en las cuales me empecé a crear aquí en México en todo este mundo de GNU Linux, que toda vez que borrabas en Linux, debías de tener cuidado porque en Linux sí borrabas, ¿no? Ese era el mensaje que se daba ya hace un poco más de una década, ¿no? Cuidado con lo que hagas en Linux, porque en realidad es un sistema que cuando borras, borras. Más adelante me di cuenta que como era entendido ese concepto, es que a diferencia de Windows, toda vez que tú borras, en realidad estás desindexando un elemento y lo vinculas a otra carpeta que se llama Recycle Bin, ¿no? Y ya una vez que te vas a la papelería de reciclaje y le das empty, ahí es donde en realidad se pudiera simular un borrado, digamos, de Windows, ¿no? Y la analogía se hacía porque en Linux no tenías como tal una papelera de reciclaje, pero no significaba que cuando borrabas en Linux en realidad la información se estaba borrando, ¿sale? Porque todavía la podemos recuperar. Entonces, supongamos que tuviéramos un fallo de energía, por ende o por manga, se nos borra la información. Lo que quiere decir que pasa esto, un rm-rf chiyux, lo cual nos deja con nuestro directorio completamente vacío de información que es relevante para mí. Solo se queda la información que es relevante para File System, que en este caso es el directorio de los found. Nos quitamos de esta unidad, la voy a desmontar. Mount mnp, nuestra USB. Y entonces sí, ya que lo borré, de hecho, si nosotros volvemos a consultar, digamos, la estructura del file system, vamos a ver que ya tengo el mismo número de nodos, 14.045, antes tenía 44 cuando estaba asociado el Chiyux, ahora como una lista libre, ¿sale? Lo que quiere decir que, digamos, a bajo nivel, lo que pasa es una operación booleana. Un 1 quiere decir para el file system que está ocupado y un 0 es que está libre, ¿sale? Cuando está 0 el inodo, los bloques a los cuales apuntan siguen siendo los mismos, ¿sale? Entonces la información sigue estando ahí. Si nosotros la analizamos ahora con nuestra herramienta del Extend Delete, vamos nuevamente a consultar la estructura, digamos, del inodo 2 que contiene el directorio raíz y por lo cual la enumeración de todos nuestros archivos, podemos ver ahora que Chiyux con el inodo 14 ahora ha sido borrado, ¿sale? Para nosotros hacer la recuperación de los datos, pues tan fácil, voy a volver a poner el help, nada más para que lo veamos. Yo puedo decir que se haga una restauración de todos los elementos que se encuentran, lo cual va a jalar o va a hacer una lectura de todos los inodos que se encuentran con un estatus libres y por ende para esta herramienta con un estatus deleted
siempre y cuando haya una asociación de bloques de información que se pueda recuperar, para hacer esa lectura y hacer una restauración. Vamos a consultar, de hecho, qué es lo que hay en esos ínodos que se encuentran aquí para la información. Vamos a ver qué hay, por ejemplo, en el chiyux.swp, que es el ínodo 13. Y nótese cómo hay aquí, Lorem File System, tenemos una información que está asociada directamente a ese ínodo. Si vamos a consultar del ínodo 14, vamos a ver si hay alguna información asociada. Es el mismo caso. ¿Sale? Entonces vamos a darle un restore a esa información. Entonces, para hacerlo, damos la opción Restore All. Y aquí nos dice que se recuperaron del tipo de Journal File System, del tipo digamos, de File System que se tiene extendido 3 con toda la metadata, sus descriptores, sus ínodos. Nos dice que fue posible recuperar dos tipos de archivos. Uno que se encuentra en el ínodo 14 y que se llama Chiyux. Y otro que se encuentra en el ínodo 13 que se llama chiyux.swap. En materia forense, cuando estamos hablando de recuperación de datos como tal para un usuario final, en realidad la información que a él le compete es, vaya, la información que él generó. No a su vez aquella que se generó de forma automática como backup. En materia forense, no es el caso así para materia forense. Para materia forense, en muchos de los casos, tenemos información crucial en los backups que va guardando el sistema operativo, las herramientas o los servicios del sistema operativo para protegerse en caso de fallos, ¿no? Porque a veces es ahí donde se encuentra la información confidencial, es ahí donde se encuentra la información que requerimos para un caso. ¿Qué es lo que pasó cuando corrimos esa herramienta? Pues bueno, nos generó una carpeta que se llama Recover Files, que si nos vamos a esa carpeta, vamos a tener el archivo Chiyux, solo con una lectura normal, sin que nos muestre una versión extendida de lo que hay. Y si le extendemos y le decimos que nos muestre todos los archivos, incluso los ocultos, tenemos un archivo que se llama chiyux.swp, que si nosotros le damos un cat al archivo Chiyux, vemos que hemos recuperado nuestra información de Chiyux y tiene en este caso el nombre, mi nombre, Edgar Alberto Chillón Escárcega. Si nosotros damos una edición al archivo .chiyux.swap, vamos a ver que contiene, no es un archivo, digamos, como común, hay algunos componentes en texto claro. Sin embargo, esto se ocupa para la recuperación en caso de falla directamente por la herramienta, que para nuestro caso, en conjunto con el sistema operativo del File System, pues fue el VI, ¿no? Entonces tenemos información adicional, pero en realidad hemos hecho la recuperación de nuestros datos. Entonces, es algo similar en realidad lo que sucede con los sistemas basados en NTFS, ¿eh? O sea, la estructura de la Location Table, la forma en la que funciona, cambia, tiene sus propios diferenciadores, pero en realidad tenemos una estructura indexada en el file system, en el NTFS de los archivos. Entonces, cada vez que borran, no se preocupen, porque en realidad, si ya es información que no encuentran en sus dispositivos, hay varias formas de poderla recuperar. Preocúpense si y solo si ustedes están trabajando, tienen alguna falla, se borra la información y siguen trabajando, corren la posibilidad de sobreescribir la información. Porque lo que hace el file system a nivel de la administración, déjenme mostrarles nuevamente los elementos que se encuentran libres. Esta información, cuando el file system determina que ya tengo un ínodo libre, es posible que la próxima vez que guardes una información, ahí sí dependerá del tamaño del bloque y del tamaño de la información que se está guardando, es posible que sobreescribas el ínodo 14, en donde el sistema operativo a nivel de file system va a decir, pues tengo el ínodo 14 libre, ocúpalo. Y desde ahí, en el sector donde apunte el ínodo 14 por cómo esté asociado, vas a poder llegar a sobreescribir información de Chiyux.
puede que tu información, haciendo una analogía de lo que estaba explicando hace rato, puede que la información no tenga Edgar Alberto Chillón Escárcega, que nada más tenga Edgar, por lo cual hay información adicional en el bloque que todavía se puede recuperar del Alberto Chillón Escárcega, ¿sale? Para Windows no es más que instalar la herramienta Next, 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 Finish, recupera tus datos y guárdalos en algún lugar, ¿sale? Es importante que tengan esto vaya en su radar, porque nosotros hemos tenido muchos casos de recuperación de información. Hemos llegado a cobrar hasta $90 por hora por recuperar información, y en realidad lo que hago es este proceso. Yo lo conozco a bajo nivel, y por eso lo comparto, y es importante que sepa que nada más correr las herramientas es trivial, hacer la recuperación de información es trivial, es correr una herramienta directamente de un Linux que se puede correr en un modo live CD para no corromper algún tipo de dato, generar cualquier tipo de cosa o cualquier tipo de fallo. Corro la herramienta y con eso ya tengo directamente la extracción de la información. El proceso en sí es trivial, pero es bueno conocer qué es lo que pasa a bajo nivel. No sé si tengan alguna duda al respecto. Si gustan alzar la mano. Bueno, Enrique nos hizo favor de ponernos el link de Forensics Wiki, de las herramientas para hacer recuperación de datos. Posiblemente vamos a seguir una línea de análisis forense para nuestros casos. Las retomaremos en enero para que pues, ahora sí que iniciar el año con toda la actitud. Y lo que vamos a hacer es tal vez tocar temas de Carvin en un proceso de recuperación de datos un poquito más complejo. Nada más sería cuestión de armar el caso y como tal lo exponemos. Les agradezco mucho a todos la atención, les agradezco mucho su tiempo. Recuerden que ciencia que no se difunde no es ciencia. Síganos a nuestros canales de Twitter, de YouTube, de Facebook a través del link de BeHacking. Les pido por favor que al final de esta presentación, en los siguientes días les va a llegar un cuestionario que es prácticamente para calidad 10 de 3 preguntas. Si gustan y nos hacen el favor de contestarlo, la retroalimentación nos va a ayudar a mejorar mucho la forma en que estamos llevando este programa de publicaciones de contenidos y de distribución del conocimiento. Gracias a nuestros patrocinadores, gracias a DAT, gracias a Stratominds que hacen esto posible y principalmente gracias a todos ustedes por estar aquí. Nos vemos en la siguiente sesión. Vamos a manejar una línea tal vez de 2 o 3 presentaciones más orientadas a la parte forense y regresaremos nuevamente a la parte de hackeo con diferentes temas. Dale, muchísimas gracias, que tengan feliz Navidad, feliz año y hasta luego.